Hola, sed bienvenidos a mi canal, El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso voy a hablar acerca de tropezar repetidamente sobre la misma piedra. Es algo a lo que yo llamo la parte tonta de uno mismo. Una parte en la que nosotros queremos caer y recaer como si obtuviésemos un placer oscuro sobre esta actitud, pero que en verdad es algo destructivo hacia nuestra persona y que normalmente no podemos controlar, ¿vale? A continuación voy a hablar de ciertas actitudes que podrían caer dentro de lo que yo llamo la parte tonta. La parte tonta podría ser, por ejemplo, hablar de ciertos temas, de ciertos aspectos que no encajan en un lugar determinado, como por ejemplo, pues no sé, hablar de espiritualidad en un bar donde se está siguiendo un partido de fútbol. Está claro que tú antes de mediar palabra ya sabes de antemano de que esa conversación no encaja en ese lugar ni en ese momento. No obstante, uno se proyecta hablando de lo que le gusta o de lo que siente, estando desconectado de la realidad que se está viviendo en ese momento, ¿vale? Esto sería una parte tonta de uno mismo y que uno puede llevarse a sí mismo a reproducirla muchas veces, sabiendo de antemano, intuyendo por parte de un lugar profundo de nuestro ser que es ilógico, que no cala en ese lugar ni en ese momento, ¿vale? Otra actitud tonta sería, por ejemplo, el hecho de criticar a alguien cuando a lo mejor no quieres hacerlo. No quieres hacerlo, pero sin embargo lo haces. Y antes de hacerlo dices, cállate, y te viene una inercia para hacerlo y muchas veces se hace incluso sabiendo que la otra persona o las otras personas que están alrededor van a ir corriendo a decirle a la persona criticada pues lo sucedido, ¿vale? Y es algo que en muchas ocasiones sucede y es algo incontrolable. A mí en el pasado me sucedió así y también he conocido a varias personas que me han hablado de este tema. Y sí, es algo que pasa, es la parte tonta, ¿vale? Otra parte tonta sería, por ejemplo, increpar a una persona o meterte con una persona, hacer broma con una persona que sabes que es una persona fuerte, que es una persona ácida y que de antemano ya sabes que esas bromas no van a caer bien, que a lo mejor vas a recibir multiplicado por 10 o por 100 la más mínima broma que tú puedas hacerle a esa persona. Entonces, sabiéndolo de antemano, uno reproduce esta actitud sin realmente poder evitarlo. Entonces, ello también cae dentro de esa parte tonta que hay que saber manejar, pues para no dañarte a ti mismo. Otra actitud tonta sería, por ejemplo, el hecho de acudir a un lugar para que te solucionen un problema, un lugar donde previamente ya habías estado, y a lo mejor pues una persona te había tratado mal, te había tratado de forma despectiva, y al acudir de nuevo a ese lugar, en lugar de buscar una persona diferente para tener una experiencia distinta que posiblemente no sea tan desagradable como la que tuviste, pues buscas de nuevo a esa persona
que te ha tratado mal, a esa persona despectiva. Y esto también es una parte tonta de nosotros mismos, donde deseamos caer y recaer, como obteniendo un placer oscuro y autodestructivo sobre nosotros mismos, ¿vale? Pues no sé, todos estos son ejemplos de esa parte tonta que debemos de controlar, porque al final lo que hacemos es dañarnos a nosotros mismos, sentirnos humillados, nuestra energía cae considerablemente en consecuencia. Entonces es importante corregir estos errores para no llevarnos a situaciones en las que no deseamos estar, ¿vale? ¿Cómo procederemos entonces? Pues bien, una cosa que podemos hacer es, como digo yo siempre, estar consciente todo el día de nosotros mismos, ¿vale? Todo el día, sin ponernos excusas, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Y no cesar de ser conscientes cuando estamos hablando con otras personas, no cesar de ser conscientes ni siquiera cuando estamos en medio de una batalla dialéctica o nos están gritando, nos están abroncando o hay cualquier disputa. La conciencia tiene que estar siempre ahí metida para captar la máxima información posible de cualquier situación incómoda, de cualquier situación adversa, para que nosotros podamos entender de una manera más profunda qué es lo que sucede y qué parte de responsabilidad, qué parte de culpa podemos tener nosotros con nuestra actitud, y decidir visualizar dónde ponemos el límite entre la culpa que podamos tener nosotros y la culpa de la otra persona o personas, ¿vale? Pero eso se ha de hacer de una forma neutral, elevándonos por encima de nosotros mismos, y de esta manera juzgarnos de forma imparcial, ¿vale? Para establecer ese límite, porque muchas veces cuando algo nos perjudica o vemos que podemos tener culpa, ahí se pone el ego para que no podamos ver, para cegarnos, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante, como digo, meter la conciencia, y en los casos en los que se va a manifestar la parte tonta de uno mismo, pues lo que deberemos de hacer es detectarla. Y una vez que hemos detectado que tenemos esa inercia de decir o hacer algo que va a jugar en nuestra contra, simplemente vamos a cerrar la boca, nos vamos a tomar 2 segundos, vamos a buscar en nuestro vacío, vamos a intentar ver cuál va a ser la respuesta que va a venir inspirada desde nuestro interior, y entonces responderemos. Pero nos tomaremos esos 2 segundos para pensar en una respuesta que no sea automática, en una respuesta que no nos ponga a nosotros en una situación compleja, que no nos ponga a nosotros en una situación en la que vamos a recibir mal por parte de la otra persona, un mal que por otra parte será buscado por nuestra parte tonta, ¿vale? Esa es una forma de proceder para la mayoría de los casos. Sobre todo cuando te das cuenta de estas actitudes, pues también el hecho de ser consciente también te ayuda a corregirlas. Pero como digo, tomarte estos 2 segundos te va a ayudar mucho, porque es la manera de no repetir actitudes automáticas, porque al fin y al cabo son actitudes automáticas. Otra forma en la que podemos proceder para por ejemplo, controlar el aspecto crítico
el aspecto pues de criticar a otras personas, pues lo podemos realizar imaginando que esas palabras de crítica hacia otras personas, al salir por nuestra garganta, las percibimos como un vómito, como algo denso, como si estuviésemos vomitando. Entonces nos imaginamos diciendo lo que vamos a decir sobre una persona, nos imaginamos diciendo esas palabras y hacemos como que las pronunciamos pero sin que se escuche nada. Y entonces mientras pronunciamos esas palabras, articulándolas en nuestra garganta, en nuestra boca, pues sentimos como si esas palabras fuesen vómito, como si fuese algo denso, como si estuviésemos vomitando. De esta manera, antes de criticar, nos induciremos a nosotros una sensación de asco que nos servirá para limitar el alcance de esta actitud automática. Esta forma de proceder también la podemos utilizar para aquellos momentos en los que vamos a hablar de un tema que está fuera de contexto, en un lugar y en un momento específicos, ¿vale? De la misma manera podemos articular esas palabras pero sin que se escuche nuestra voz y hacer como que estamos vomitando esas palabras, como que esas palabras se vuelven densas y las vomitamos. Yo esto lo utilicé cuando estaba superando pues esa fase de la parte tonta de mí mismo, y la verdad es que me sirvió de mucho, me sirvió de mucha ayuda, ¿vale? De la misma manera podemos utilizarlo pues cuando queramos gastar una broma a alguien que sepamos que es una persona fuerte, que es una persona ácida y que vamos a salir perdiendo, ¿vale? Desde mi punto de vista, estas actitudes vienen engendradas en una persona insegura por el hecho de haber sido machacado de pequeño, porque cuando a una persona la machacan, digamos que los límites que establece, los límites de su virtud, de los diferentes aspectos de su virtud, pues son unos límites falsos, son unos límites muy estrechos, ¿vale? Porque sobre todo una persona necesita, cuando es un niño, pues proyectarse hacia los extremos para que de esta manera este niño experimente los males de las actitudes extremas y de esta manera pueda decidir por sí mismo hasta dónde llegar y hasta dónde no llegar, ¿vale? Cuando a una persona le machacan, digamos que siempre hay una inercia de ir hacia un extremo, pero esa inercia se ve frustrada por el hecho del condicionamiento, por el hecho de haber sido condicionado de pequeño, ¿vale? Ante esta anomalía, el individuo pues va a estar siempre intentando estirar ese límite, ese ir más allá, y se va a detener antes. Debido a ello, pues siempre va a estar intentando ir más allá y retrocediendo. Esto es lo que desde mi punto de vista constituye la parte tonta de uno mismo, ¿vale? Otra cosa que debemos de tener en cuenta es el arrepentimiento. El arrepentimiento es algo muy negativo, pues porque cuando uno reproduce cualquier patrón de este tipo y se arrepiente muy profundamente, digamos que se hace pequeño ante la otra persona. Se hace pequeño porque se arrepiente de haber actuado mal, más aún cuando sabía de antemano de que estaba actuando mal.
Entonces el arrepentimiento es una actitud negativa, es una actitud que te lleva a repetir el mismo error porque estás comprimiendo un muelle, te estás comprimiendo a ti mismo, te estás haciendo pequeño. Y cuando tú comprimes un muelle, el muelle siempre va a tender a saltar, ¿vale? Entonces, cuando tú intentas, digamos, dejar de hablar mal de una persona y cuando ves que has hablado mal te arrepientes porque sabes que eso puede tener consecuencias negativas o porque te sienta mal el haber dicho esas cosas, digamos que al arrepentirte te haces pequeño frente a esa situación. Entonces comprimes el muelle y ese muelle te lleva a que en algún momento te expandas haciéndote más grande, reproduciendo esa actitud de nuevo, ¿vale? Cuando te metes con una persona que es fuerte y ácida y sabiendo que esa persona pues te va a poner, te va a dar un revolcón, ¿vale? Te va a fastidiar y te va a devolver la broma multiplicada por 10, digamos que te haces pequeño ante él y entonces comprimes un muelle que lo que haces es que en algún momento dado vas a querer restablecer ese orden haciéndote más grande. Pero como no tienes la fuerza ni la acidez de la otra persona, esa persona te va a volver a dejar humillado y vas a volver a comprimir el muelle, ¿vale? Esto también se puede ver, esta actitud, por ejemplo, cuando una persona, un hombre, por decir algo, es infiel a su mujer y entonces él se arrepiente muchísimo de lo que ha hecho, se arrepiente en sobremedida, ¿vale? A lo mejor lo siente muy profundamente el haber sido infiel y en esa circunstancia pues él se hace muy pequeño frente a ella, se comprime como un muelle. Entonces, ante una situación de inferioridad en la que él mismo se ha colocado, siempre va a tener la tendencia de saltar. El muelle se va a abrir, se va a saltar porque es su naturaleza, es la naturaleza del muelle. Es lo que sucede cuando uno se hace muy pequeño, cuando uno se humilla a sí mismo para demostrarse a sí mismo y demostrar a los demás su arrepentimiento, ¿vale? Entonces ese hombre volverá a ser infiel a su mujer aun y habiéndose arrepentido de corazón, pues porque ha comprimido ese muelle, ¿vale? Entonces, como he explicado en algún vídeo, lo importante no es arrepentirte. Arrepentirte es algo recesivo, es algo negativo hacia tu ser, porque te lleva a repetir el mismo error. Lo importante es observar de forma reflexiva, de forma profunda, volcando toda tu conciencia sobre un asunto desagradable que tú has provocado y entonces ver lo que ha pasado, observar cómo te ha afectado a ti, observar cómo le ha afectado a los demás. Y entonces, si procede, pues sentir una sensación de pesar que te lleve a observar pues lo que has hecho mal. Pero una sensación de pesar no es una sensación de arrepentimiento. Hemos de evitar el arrepentimiento, hemos de evitar el sentirnos pequeños, hemos de evitar el encogernos, porque cada vez que te encoges, cada vez que te comprimes, vas a querer saltar para hacerte más grande y restablecer la situación anterior, ¿vale? Entonces, pues, bueno, ya he llegado al final de este vídeo. Os doy las gracias a los que habéis llegado hasta el final. Si conocéis a personas que
que les pueda servir de ayuda, que personas que reproducen estos patrones, pues os pediría que lo compartieseis y que le deis un like. Y bueno, además, pues si me dejáis unos comentarios para poder saber qué pensáis de esto y si vosotros también estáis sometidos a estos ciclos, a estas formas de actuar, pues también sería interesante que compartieseis vuestra experiencia. Sin nada más, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.